Versículos tan hermosos que el apóstol Pablo le escribía a Timoteo y haciéndole énfasis de eso, que no fuera a permitir que el Espíritu Santo se le apagara. Cuando lo tengamos, hermanos, me regala un fuerte amén y por reverencia de la palabra, pues nos ponemos todos de pie. Amén, gloria a Dios. Lo leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 al 8. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, versículo 1, del 6 al 8. Sí, hermano, leámoslo todos, hermano, Gloria a para Dios, que aleluya. aquí no vaya a quedar ni que no le demos oportunidad que vaya a entrar el enemigo a esta hora, salga corriendo cuando escuche la palabra de Dios. Lo leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Oremos al Señor. Padre, que estás en el cielo, Señor, a esta hora, mi Dios, le damos gracias, oh Padre Celestial. Y suplicamos, oh mi Señor, que pueda usted hablarnos, Señor, que pueda usted ministrarnos, Padre Celestial, a la hora de su palabra, mi Dios. Oh mi Señor, yo me aparto, Señor, de este lugar y me declaro, Señor, un siervo inútil, Señor, delante de su presencia, mi Dios. Pero sé que en sus brazos y en sus manos, Señor, voy a ser útil, Señor, para utilizarme a esta hora de su palabra, mi Dios. Hable usted, Señor. Hable a su pueblo. ¿Qué quiere, Señor, entregarles a esta hora? Primeramente, Padre, hable a mi vida, mi Señor. Se lo suplico, mi Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. La historia, hermanos, de Timoteo. Timoteo es uno de los hijos espirituales del apóstol Pablo. Y en este momento de Timoteo estaba pasando graves problemas con su iglesia. La iglesia que habían fundado con Pablo y había dejado a Timoteo, pero ahora Timoteo le escribía una carta a Pablo diciéndole los problemas o las consecuencias que estaba pasando en su iglesia. Pero viene Timoteo y empieza a quejarse quizás y a decirle, mira, yo ya no quiero servir, mira, yo ya no quiero seguir en esa iglesia porque no están llegando los hermanos, porque a saber qué les ha pasado, mira que prácticamente solo yo estoy con mi esposa, quizás con mis hijos, quizás hay unos 2 hermanitos que se nos llegan y eso muchas veces, hermanos, nos vuelve a como estaba haciendo Timoteo. Timoteo se empezaba a quejar con el apóstol Pablo y empezarle a dar todas esas quejas. Viene Pablo y le contesta a Timoteo y lo primerito que le dice, por lo cual te aconsejo que no vayas a permitir que el fuego de Dios se te vaya a apagar. Hermanos, cuán importante es mantener el fuego del Espíritu Santo. Cuán importante es. Y en este momento quizás a Pablo ya se le había empezado a apagar su Espíritu Santo. ¿Y cómo se empieza a apagar el Espíritu Santo, hermano? Número 1, cuando nosotros perdemos la comunión con Dios a la hora de la oración. Cuando nosotros nos dejamos vencer más por el sueño o el cansancio del trabajo y decimos, este día no voy a orar, mejor Señor, perdóname y mañana te oro doble. Es mentira, hermano. Es mentira, ese tiempo ya no lo vamos a poder nosotros recuperar, ni mucho menos dárselo a Dios. Entonces, muchas veces nosotros llegamos a la cama y decimos, Señor, ay, perdóneme, Señor, pero hoy no me voy a arrodillar aquí, acostadita en la cama, le voy a empezar a orar. Hermana, si solo empieza a decir, Señor, gracias, y ya se durmió.
Ya se durmió, hermano. Muchas veces al principio que yo había reconciliado con el Señor, me pasaba eso. Me pasaba eso de decirle al Señor en la cama: Señor, gracias, Padre. Gracias por un día más que me has permitido, y hasta ahí llegaba. Y hermano, al final de cuentas, ¿qué era lo que pasaba en mi vida? Andaba vacío. ¿Por qué? El Espíritu Santo no estaba en mí. Yo muchas veces llegaba a la iglesia, muchas veces llegaba a ese lugar y en medio de tantas alabanzas hermosas que estaban, yo con los brazos cruzados estaba y yo miraba que los hermanos se gozaban. ¿Y qué llegaba a decir en mí? Los hermanos están locos. Muchas veces sucede eso, hermano, cuando nosotros venimos con el Espíritu Santo apagado, la hermana danzando, la hermana que está cantando las alabanzas se está desgaleando, y nosotros a ver a dónde andamos nuestra mente. Pero muchas veces no somos nosotros mismos que permitimos que el Espíritu Santo se apague en nosotros. Número dos, hermano, que lo que sucede es que otro de las causas que apaga el Espíritu Santo es el dejar de congregarse. Cuando muchas veces de igual manera, por el cansancio, por los afanes, ayer en la célula predicábamos acerca de los afanes de María y de Marta. Y el Señor le decía a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Y María, hermanos, María había escogido la parte más hermosa, que era escuchar la palabra de Dios, escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Ella sabía su responsabilidad que tenía de ir a servir, de ir ¿cómo decirle?, a servir a sus demás compañeros que habían llegado, a la gente que habían invitado. Ella sabía su responsabilidad, pero lo primordial en su vida que esta mujer quiso fue estar a la par y a los pies de nuestro Señor Jesucristo, escuchando. Hermanos, muchas veces nosotros hacemos eso. Escuche bien, un día yo cansado de trabajar, estaba trabajando ahí en la tiendona. Entraba a las 4 de la mañana, tenía que estar yo allá en ese lugar ya laborando de pie hasta las 5 de la tarde. Y en ese lugar, hermanos, en la tiendona, era un lugar de solamente estar escogiendo tomate, estarlo seleccionando para mandarlo al súper, pero ahí no había un tiempo que yo dijera: me voy a sentar unos 15 minutos, no existía eso. Si me lograba sentar unos 10 minutos era solo para desayunar y para almorzar. De ahí, de lo demás, tenía que pasar parado y estar, hermanos, todo el día trabajando. ¿Y qué sucedía cuando venía la tarde? Salía yo de trabajar y había muchas veces culto en la iglesia, pero ¿qué me pasaba a mí? Decía: hoy no voy a ir a la iglesia porque vengo cansado. Con todo el respeto, hermanos, si aquí a la iglesia tampoco va a venir a trabajar, aquí a la iglesia se va a venir a sentar y solamente venir a alabar al Señor. No es un trabajo, hermanos, el que nosotros venimos a hacer, pero en mi mente yo me lo había creado así. En mi mente había creado esa quizás una protección para mi cuerpo, en decir: vengo cansado, Señor, no voy a llegar a la iglesia, ya me voy a ir a dormir, allá no voy a ir a cantar, allá no voy a ir a alabar, sino que voy a llegar a sentarme nomás y quizás me voy a dormir. Como yo llevaba eso en mi mente, eso llegaba a ser a la iglesia. Pero cuando usted, saliendo de su casa, dedica ese tiempo a Dios y dice: Señor, apárteme todo estorbo, porque a esta hora yo le voy a ir a alabar con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi espíritu. Hermano, créame, usted va a experimentar cosas que va a venir a la iglesia y usted va a tener un gran gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque usted ya dedicó ese tiempo y el Señor conoce su corazón. Y el Señor conoce nuestro corazón y Él mira que cuando nosotros somos sinceros con Él, el Señor inmediatamente le va a decir: vaya, hijo, andate, porque yo ahorita te voy a quitar todo el sueño, todo cansancio, y te voy a dar gozo en tu corazón. Hermanos, muchas veces dejamos nosotros a Dios para después.
Ayer de igual manera yo les preguntaba a los hermanos en la célula, en esa predicación de los afanes, y les decía yo, ¿a qué horas en el día usted le dedica un tiempo a Dios? No me responda, hermano, respóndaselo igual usted mente. Hermano, muchas veces desde que nos levantamos en la mañana, los que decimos que vamos a trabajar, nos levantamos a las 6 de la mañana, por decirle así, muchas veces lo primerito que vamos a agarrar es el teléfono, a ver que no nos haya caído un WhatsApp o una notificación de Facebook. Es lo que está sucediendo en la actualidad, hermano. Hoy es mentira de que van a decir, voy a ir a agarrar la palabra de Dios a buena mañana y me voy a poner a orar. Hermanos, muchas veces me pasó eso a mí, me pasó eso. Pero desde que un día el pastor en la iglesia dejaba, quizás como un reto lo hacía él, decía él, hermanos, decía, yo les quiero hacer un reto a esta hora. Yo le quiero decir a usted que ore al nomás usted se levante, que usted ponga el primer pie en el suelo, sea para doblar sus rodillas y darle gracias a Dios. No importa el tiempo, decía, no importa el tiempo, pero haga eso. Y antes de acostarse, de igual manera, dedique un tiempo para arrodillarse y darle gracias a Dios porque pasó un día más. Y yo le invito, decía él, yo le invito de que si usted hace esto, el otro año venga a decirme si usted está igual. Y si usted está igual y si usted no le ha pasado nada en su vida, oiga bien, Jesús Eduardo Pleites decía, me bajo de este púlpito porque entonces las cosas que yo estoy predicando están mal. Hermanos, y en mí entró eso. Y dije, yo voy a ver si es cierto. Voy a ver si es cierto. Y empecé el año pasado, recuerde, el año pasado, en agosto, él hacía esa predicación. Y empecé yo noche tras noche y mañana tras mañana, desde que me levanto y antes de acostarme, empecé en la oración. Y empecé a dedicarle ese tiempo a Dios. Y empecé a dedicarle ese tiempo a Dios. Y créame, las bendiciones que he recibido de parte de Dios, no económicas. A mí no me interesa lo económico. Lo que me interesa son bendiciones espirituales. Y es lo que siempre le pido yo al Señor. Pero hermanos, el Señor es tan fiel y me ha regalado tantas bendiciones en un año. Me ha regalado tantas bendiciones en un año que yo ahora paso más que todo agradeciéndole al Señor que pidiéndole a Dios. Yo no sé de cuáles es usted. Yo no sé de cuáles es usted. Si usted dedica una oración solo para pedir o una oración solo para agradecer. Tenemos más cosas que agradecer que más cosas que pedir. Amén. Porque la palabra de Dios es clara cuando dice que Dios conoce y Dios sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad antes que nosotros se las pidamos. No se preocupe, hermano. No se preocupe, que el Señor sabe de que usted tiene necesidad. Es más, en otro texto dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, dice, vendrá por añadidura. Así, hermanos, llegaba yo a este año y me preguntaba yo cuáles son las bendiciones que he recibido de haber orado en la mañana y en la noche todos los días, sin desmayar ni un solo día, sin decir hoy no voy a orar porque estoy cansado, hoy no voy a orar porque tengo sueño, sin decir nada de eso. Y hermanos, empecé a enumerarlas en mi mente y decía yo, Señor, me has regalado esto. Señor, me has regalado esto. Lo primero que hizo el Señor fue cambiarme de trabajo. Estaba trabajando en la tiendona y ahí estaba ganando alrededor de 20, 25 dólares al día, pero de 4 hasta 5 de la tarde. Un trabajo sumamente cansado, matado con todo el sentido de la palabra. Y de repente, hermanos, sucede algo en mi trabajo que mi patrón empezó quizás a incomodarme a mí, en el sentido de que solamente yo era el cristiano que estaba en ese lugar.
y las cosas que ahí se hablaban eran solo cosas mundanas. Y muchas veces el pastor, el hermano trataba de ofender a mi persona, en el sentido de que llegaban unos pastores a predicar y cada vez que pasaban ellos recogiendo, yo siempre proveía una ofrenda para ellos. Me agradaba la doctrina que tenían ellos y cómo predicaba el pastor. Y me decía, yo a ellos, me decía mi patrón, yo nunca les voy a dar nada. ¿Y por qué? Les decía yo. Es que son muertos de hambre. Mira, si ellos solo en eso andan. Mira, gracias a Dios, le decía yo, que ellos tienen el tiempo completo para Dios. Y cuando hacen eso, le decía yo, el Señor les va a proveer lo demás. El Señor les da cuando alguien se dedica a tiempo completo, pero cuando es un llamado especial del Señor. No es cuando nosotros decimos hoy yo voy a dedicar el tiempo a Dios por completo y el Señor ni quizás le ha hecho el llamado todavía. Pero a esos hermanos quizás el Señor se los había hecho, hermanos, y el pastor, mi patrón me decía, no, me decía, es que mira, allá en la iglesia solo muertos de hambre van. Pero con tal de ofenderme a mí. Y un día yo hablando con el Señor le decía, Señor, ya no quiero estar ahí. Ya no quiero estar ahí. Yo no quiero que por mi causa este hombre se siga maldiciendo más. Y oiga bien esto, ese hombre cayó con derrame cerebral. Derrame cerebral. Y el Señor lo levantó de ahí. Él le hizo una promesa a Dios estando en cama. Es más, en la célula que tenía mi esposa, yo lo puse en oración a él. Y oramos allí. La esposa es una gran cristiana. Y le decía yo, mira, se te olvidó la promesa que tú le hiciste a Dios. Mira, se te olvidó aquella promesa que tú le diste a Dios allá en la cama cuando estabas hospitalizado, cuando estabas con los tubos, cuando estabas inmovible, se te olvidó la promesa. No, me decía, lo que pasa es de que mira, yo no me gustan las iglesias porque esto y esto y esto, y yo el día que vaya a una iglesia se van a dar cuenta cómo tiene que ser un cristiano. Demostrame y hacelo, le decía yo. Demostrame y hacer. No, es que mira que la cuestión de que no, que yo por mi dinero yo tengo para pagar los médicos y que no sé qué, entre comillas, hermanos. Él me dijo un día a mí, oí bien, me dijo, Dios a mí me da dinero, me dijo, para ir a pagar todos los médicos posibles, me dijo. Y le dije yo no tengo dinero, pero no estoy enfermo, le dije. Esa es una bendición. Esa es una bendición. El Señor el día que te dé un dinero, le dije, te va a dar un dinero para que vos seas una fuente de bendición para otras personas. Esa es una bendición. Pero vos tu dinero lo malgastás en médicos, porque si no fueran por las pastillas, vos ya no existieras. Mira, hermano, y muchas veces esas confrontaciones que nos hacíamos con él, y de repente sale un amigo donde yo trabajaba antes y me dice, hey, mira, me dice, ¿y cuándo vas a descansar? Reunámonos y nos vamos a echar un café. Fíjate, le dije yo que hoy estoy prácticamente los lunes descansando. Y me dice, vaya, me dice, entonces, ¿qué tal? Me dice, si nos vemos allá en el aeropuerto, me dice, un día que vos descansés y nos vas a echar la mano allá que estamos en un proyecto. Vaya, está bueno, le dije yo, y le mandé el DUI y todo, salió el papeleo. Cuando el Señor pone en mi corazón, yo no había hablado ya con mi otro compañero. Yo no había hablado con él ya y el Señor pone en mi corazón un día miércoles y me dice, te vas a ir ya de este lugar. Eran las 8 de la mañana. Te vas a ir ya de este lugar. Y me quedo yo, hermanos, pensando si hacerlo o no hacerlo. Eran $25 al día. Señor, le dije yo, pero te me vas ya de este lugar en mi corazón, hermano. Y le dije yo a mi compañero, no estaba mi patrón, y le dije yo, solo que se levante mi patrón, le dije yo, y me voy de ese lugar. Y me dice, ¿cómo nos vas a dejar? Y me voy. No sé, me voy. ¿Y de qué vas a trabajar? No sé, ya. Señor va a hacer lo que hace, va a saber lo que hace. Yo me voy.
Y hermanos, y así fue, mi patrón salió a dar una vuelta, yo agarré mi mochila y me vine. Le mando un mensaje a mi compañero y me dice, hey, le digo yo, fíjate que mañana tengo libre para que vayamos allá donde dijiste. ¿Y qué pasó? Me dice, no vas a trabajar mañana. No, le dije, de hecho ya no voy a trabajar en la tiendona. Hey, ¿por qué? Fíjate que estuve esto y esto y esto. Mira, me dijo, a tiempo me llamaste. Fíjate que nos hace falta una persona para armar la cuadrilla que teníamos en el trabajo. Así de que, no sé, me dice, tus papeles ya te salieron. Así de que mañana venite ya con ropa de trabajo y te venís y vamos a trabajar y te voy a dar los mismos $20 de 8 a 3 de la tarde. Y me quedo yo, hermanos, dije yo, qué grande es mi Dios. Qué grande es mi Dios, porque yo le pedí al Señor un trabajo donde no me quitara el tiempo para servirle a Él. Y el Señor es fiel, hermano. Por eso le digo, llegue donde Dios, después de darle gracias a Dios, dígale al Señor qué es lo que usted quiere, pero sea específico con el Señor. Sea específico con el Señor. Entonces, hermano, viene, para no desviarnos mucho del tema, estamos en lo que es la oración. Otra, hermanos, quizás de los que puedan nosotros apagar el fuego del Espíritu Santo es los resentimientos o esas raíces de amargura. O muchas veces, hermanos, nosotros nos ponemos a pensar que el pastor no me dio la mano a la salida y yo por eso me voy a resentir y ya no voy a ir a la iglesia. Con todo el sentido de la palabra, el mal no se lo va a hacer al pastor, el mal se lo está haciendo usted solo a tu vida. Porque la hermanita cantaba una alabanza ahora tan hermosa, que es amémonos de corazón. Y el Señor dejó esos dos grandes mandamientos. Número 1 dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En las iglesias, hermanos, muchas veces sucede eso. Muchas veces sucede eso. En la mayoría de iglesias hay, espero que en esta no haya de eso tampoco. Porque, hermanos, sucede eso, de que las hermanas andan resentidas una con otra y la otra con la otra, porque en una ocasión la hermana le hizo una broma y la otra no aguantó y la otra hermana no le saludó y la otra hermana la dejó con la mano extendida. Hermana, muchas veces suceden esas cosas. Pero créame, ante un Dios, créame, hermano, usted se está haciendo el mal porque está apartando las bendiciones de Dios. Porque nosotros tenemos que tener un corazón limpio para Dios. No tenemos que tener un corazón con contienda, porque el Señor no recibe un corazón así. El Señor no recibe un corazón. Ahora, hermano, les decía el apóstol en el versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Le decía el apóstol a Timoteo, el apóstol Pablo, recordá, le decía, que yo oré por ti y recibiste al Espíritu Santo por la imposición de mis manos. Nosotros igual de maneras, hermanos, tenemos el poder como para orar por alguien, como para hacer una oración por alguien. El Señor lo dejó establecido, que decía Él en su palabra, nosotros vamos a imponer manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. La promesa está. La promesa está en usted y en mí. Si la utilizamos mal, esa es otra cuestión. Pero la promesa está, hermano. Ahora el apóstol hacía eso y le recordaba que yo oré por ti. Recordá que vos tenés el Espíritu Santo en vos. No dejes que se apague. No dejes que cualquier hermano, que cualquier hermana te vaya a decir que lo que estás haciendo está mal. Recordá que lo que vos estás haciendo está bien si es para Dios. Recordá y no te vayas a dejar adrementar
por alguien que te vaya a decir, hermana, viene mal vestida a la casa de Dios. Dígale con todo respeto, regáleme ropa porque no tengo. Muchas veces nosotros queremos criticar a alguien, hermanos, y muchas veces esa hermana o ese hermano siquiera no tiene, no sabemos si es la única mudada que tiene. Lo de que deberíamos de fijarnos es si en verdad es la única mudada, ver cómo se le compra o se le regala para alguien. Si quisiéramos ayudar, pero muchas veces esas ayudas se convierten en críticas destructivas. Y al final de cuentas, hermanos, llegamos a un punto que usted es una, por decirlo con todo respeto, una inmadura espiritual. Y aparte que el hermano también, el día que a usted le vaya a decir algo, se puede resentir y se puede ir. Fíjese, en la iglesia pasaba el día, hace 2 viernes pasaba algo con mi hija. La servidora de Salacuna llegaban y le decían a mi hija se porta mal, o sea, yo reconozco eso. Entonces, y resulta de que lo sacaron a jugar, y mi hija, como ella estudia en el colegio, ella juega en un tobogán, pero a los niños ya que van a la iglesia no les permitan que se suben a ese tobogán. Entonces mi hija no hizo caso y se subió al tobogán y se fue. Y dice que llegaron las 2 hermanas y le empezaron, ella con su palabra, con esta palabra llorando me dijo, papá, me ahuevaron toda. Hermano, si yo me quedé, pero llorando, hermana, llorando cuando veníamos en el bus, llorando. Papá me dijo, fíjate, me dijo que una hermana me dijo que yo tenía el diablo adentro, me dijo. Y llorando, hermano, me decía, ¿verdad, papi, que yo no tengo el diablo adentro? Y yo me quedé tan admirado, hermanos, y le dije yo, no, hija, le dije yo, vos les hubiera reprendido que el diablo lo andan ellas porque ellas lo andan mencionando. Si vos sos una hija de Dios. Y es más, hermano, ¿cómo me pongo yo a pensar que una niña, una criatura pueda andar en eso si ellos tienen una libertad con el Señor que usted y yo no la tenemos? Porque el Señor les dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ponernos a la mentalidad de esos niños porque el Señor de igual manera lo dijo, que quien no recibiera el reino como niño no entrará en él. Entonces pasó el próximo viernes y llegué yo a hablar con la maestra y le dije yo, maestra, fíjese de que sucede esto y esto y esto y esto. No, me dijo, esto es grave, me dijo, pero gracias por haberme dicho y de igual manera gracias porque han tenido ese valor de venirme a poner la queja y no retirarse de la iglesia. Y escuche esto, lamentable es que muchas familias le ha pasado eso, pero ellos en vez de ir a poner quejas, lo que hacen es retirarse. Y ahora, ¿a quién va a creer que va a correr esas almas que se pierden? Van a ser derramadas sobre esa persona. Porque la palabra lo dice, hermano. La palabra lo dice. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado para sabernos expresar. Si le vamos a hacer una broma a alguien, que sea una broma, hermanos, que no vaya a ofender. Que no vaya a ser una broma, hermanos, que nosotros vayamos aparte de ofender, a caer mal y a tener y a guardar ese resentimiento del hermano hacia usted. Es de tener mucho cuidado. Pero ahora le decía el apóstol a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hermanos, el Señor nos ha dotado a nosotros de tantas cosas y lo que nosotros tenemos que hacer es no ser cobardes delante de la presencia de Dios. Muchas veces, hermanos, en la cobardía está de que me llegó la prueba, ya no voy a la iglesia, me llegó la prueba, me voy a quedar en mi casa, me llegó la prueba y ya no voy a seguir adelante. Es ahí cuando el Señor le dice, no te he dado espíritu de cobardía. Muchas veces sucede, hermano, muchas veces sucede.
Muchas veces sucede, hermanos, de que nosotros preferimos quedarnos viendo a la doctora María Polo que venir a la iglesia. Muchas veces sucede eso, hermano. Pero ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos apagando el Espíritu Santo. Amén, así es, gloria a Dios. Sino de poder, dice. Allá en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Ese poder, hermanos, que mencionaba yo hace un rato, de poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos sanen. Hace poco el Señor me regalaba la oportunidad de ir a orar por una hermana que está pasando gran prueba que a ella le han diagnosticado cáncer. Y a ella ya la desahuciaron los médicos. Ya le dijeron que solamente tiene que esperar su muerte. Es más, en una profecía, creo yo, que le habían visto a ella que estaba muerta. Y llegamos con mi familia a orar por esta mujer. Y el Señor me regalaba en mi corazón unas palabras tan hermosas. Y le decía yo a esta mujer lo que el Señor me ponía en mi corazón. Mira que lo que han dicho los médicos, mira que lo que han dicho todas las personas que te puedan a ti dañar, que te puedan a ti ver mal, que te puedan a ti hacer sentir que no vales nada, pero para mí vales mucho. Y yo te quiero sana, le decía el Señor. Yo te quiero sana y yo te dejo sana en el nombre de Jesús. Solamente, hermano, estamos esperando a la confirmación del Señor. Que es al tiempo de Dios, sí es al tiempo de Dios. No es porque yo me emocioné y yo le quise decir a la hermana que quedaba sana. Hermanos, créanme, yo sentía algo tan hermoso que pasó en esa hora. Y nosotros solo tenemos que creer lo que muchas veces nosotros expresamos desde la boca. Porque recibiremos el poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, sirve para consolarle a usted. Cuando usted se encuentre en aflicción, cuando usted se encuentre en prueba, usted no va a estar ni afligido ni se va a sentir en prueba, porque el Espíritu Santo le va a estar consolando. Y es más, usted siempre va a andar cantando en medio de la prueba. Yo no sé a cuánto les ha pasado, hermano, pero a mí me ha pasado eso ya. Me ha pasado de estar en prueba. Mire, hace poco pasábamos con mi esposa que no teníamos ni para comer. Solo porque al patrón se le ocurrió no pagarnos el día sábado. Pasamos el día domingo y nosotros ahí en la casa feliz, hermano. Yo feliz, fíjese que de repente empezamos a ver ahí y qué teníamos ahí en la refri y ya salió para comer. Y de repente mi papá nos ofreció también otras cositas ahí que él tenía y ya comimos. Pero no nos dejamos amedrentar, no dijimos: Señor, pero ¿y por qué me haces esto? Señor, pero estás viendo que yo soy un gran siervo tuyo. Señor, pero mira, si yo te voy a predicar a la célula. Señor, pero si yo te sirvo ahí en la iglesia. Señor, pero si yo... ¿Y por qué me dejas aguantando hambre? Si es que no fue Dios. Fue mi patrón el que decidió no pagarnos, sino hasta el lunes. Y muchas veces nosotros a Dios le queremos echar la culpa, hermano. Si Dios no tiene nada que ver. Dios no tiene nada que ver. Así de igual manera, de las consecuencias que nosotros traemos del mundo, Dios no tiene nada que ver, hermano. Si, créame, si yo estoy hasta el día de ahora de pie, es porque Dios lo ha permitido. Si no, si yo ya estuviera muerto, hermano, quizás si yo me pongo a contarle todo mi testimonio, usted me pudiera decir: este hermano tiene más vida que un gato. De todas las cosas que me han pasado, de todas las cosas que me han sucedido, pero yo en ningún momento hasta el día de ahora jamás le he reclamado a Dios, ni jamás le he sacado a Dios en decirle: Señor, pero si ahora que yo te sirvo me está yendo más mal que cuando andaba en el mundo. Si son las consecuencias que yo vengo arrastrando, hermanos, de mi pasado. Son las consecuencias que me están pasando ahora, pero eso solamente va a servir un proceso. ¿Por qué un proceso?
para que después usted valore las bendiciones que Dios va a empezar a darle a su vida. Pero si usted empieza a renegar a la hora de empezar a recibir esas bendiciones, o a la hora que esté en ese proceso, el Señor le va a ver y le va a decir: ay, Dios, no estás preparado para recibir esta bendición. Si muchas veces ni hemos recibido la primera bendición y ya pensamos en irlo a gastar. Muchas veces sucede, hermanos, de que no hemos recibido el primer pago y ya lo tenemos gastado todito. Ya lo tenemos allá en Metrocentro. Me hubiera comprado una pizza de esa mega grande y se le olvidó el diezmo al hermano. Y se le fue, hermano, se le fue. En el nombre de Dios se le fue todo. Mire cómo el Señor nos viene hablando y dice de amor y de dominio propio. El amor, hermanos, es lo que le mencionaba, de igual manera que nosotros tenemos que tener para el prójimo. Ese amor, pero es un amor sincero, sin fingimiento, como le dice en su palabra. Un amor sincero, que cuando usted estreche la mano, que sea verdaderamente porque usted lo anhelaba ver, o le tiene un cariño al solo verlo. No vaya a ser un estrechón de mano, que usted le apriete la mano, pero queriéndole decir por dentro: ay, hermanito, me hubiera conocido en otro tiempo, ya no estuviera. Muchas veces puede suceder eso, hermano. Muchas veces puede suceder eso. Los resentimientos en una persona son tan grandes que si usted no se los limpia de su corazón, jamás va a ser libre. Jamás va a poder usted alabar a Dios, ni jamás va a poder usted recibir esas bendiciones de Dios. Hermanos, solamente quiero contarles una anécdota, no mía, sino de una persona, pero es reflejada a mi vida. En una ocasión invitan a unos pastores a un congreso a predicar. 2 meses antes de que le mandaran esa carta al pastor, otro pastor le regalaba un anillo de boda. Y le decía: el Señor me ha pedido que te regale este anillo. Era un anillo caro, carísimo, grueso de oro. Y le dice: pero pastor, ¿estás seguro? Sí, le dice: sí, el Señor me lo ha puesto en mi corazón que te lo regale. Yo no sé la condición, yo no sé lo que el Señor tiene para tu vida, pero me está diciendo que te lo dé. El hombre, sin mediar palabra, le da ese anillo. 2 meses después es el congreso de pastores, se invitan a ese pastor que le habían regalado el anillo. Se va ese pastor y empieza a predicar. Y a la hora, hermanos, que empieza a predicar, resulta de que el Señor, escuche bien esto, el Señor le pone en el corazón de ese pastor que le regalara su anillo a un vagabundo que estaba en el fondo. Y el Señor viene y le pone eso en el corazón al pastor, y el pastor, en medio de la predicación, dice que inmediatamente le dice: Señor, ¿estás seguro que le tengo que dar ese anillo? Que se lo des. Y el pastor terminó de predicar, y a la hora que empezó a hacer el llamado, el pastor se estaba haciendo el loco de lo que el Señor le había puesto en su corazón de entregar ese anillo. Y hermanos, era un anillo caro. ¿Y cómo se lo iba? Póngaselo usted, que el Señor a usted le regale una gran cadena de oro, o le regale $1,000 a usted, y que el Señor se lo ponga, anda a dejárselo a un bolito de la cantina. ¿Qué se va a poner a usted a imaginar? Señor, se va a matar con tanto dinero, Señor. Entonces este pastor pensó lo mismo. Pero Señor, decía él en su mente, ¿y cómo le voy a dar este anillo a ese varón? Que se lo des, te estoy ordenando. Bueno, si es así, dice el pastor, si es por la buena, sí, Señor. Tú, dice que le dijo, de camisa tal, ven para acá. Y dice que el vagabundo no se movió. Sí, tú, le dice, que te miras todo sucio y que tienes camisa tal y tal y tal, ven para acá, que el Señor me está diciendo que haga algo contigo. Hermanos, y ese varón se paró desde el fondo y empezó a caminar hacia adelante.
Y cuando ese varón empezó a caminar hacia adelante, toda la iglesia se empezó a poner de pie. Y dice el pastor que se le vino en la mente decir, este quizás ha de ser el rey de los vagabundos, o ha de ser el presidente de los vagabundos. ¿Por qué toda la gente se ha puesto de pie con ese vagabundo? ¿Qué tiene de especial? Y dice que se empezó a poner la gente de pie y ese hombre llegó a ese lugar y el varón le dio su anillo y al nomás le entregó ese anillo, el vagabundo se tiró al suelo a rodar sus lágrimas. De repente, hermano, sale corriendo el pastor que lo había invitado a él, que era el pastor que estaba en esa iglesia, sale corriendo y se arrodilla y empieza a llorar a la par del vagabundo. El hermano, el pastor, sin conocer qué era lo que estaba sucediendo, llegó y le preguntó al otro hermano que lo había invitado y le dice, hey, pero ¿y qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué yo llamo a ese hombre, le entrego el anillo, toda la gente se pone de pie y sale corriendo este hombre? Ah, le dice, te cuento la historia. Ese hombre que tú ves ahí, ese hombre era un hijo de Dios. Ese hombre era un ungido de Dios. Oíme bien, le dice, donde él se paraba, gente se arrodillaba delante de la presencia de Dios porque ese hombre tenía tanto la presencia de Dios que la gente no podía resistir. Cuando él se paraba y oraba por un enfermo, los enfermos sanaban, le decía. Cuando ese hombre se paraba a predicar, multitud de gente se seguía porque ese hombre era un siervo de Dios. Y ese hombre que tú ves a la par es su padre, le dice, tenía 4 años de no verlo ni un solo día. Y de casualidad ese hombre había llegado a ese lugar, hermanos, porque el Señor le había llamado a ese vagabundo. 4 años después el pastor le mira y cuando le mira que él se acerca, le entregan ese anillo. El pastor, como era su padre, se tiró y no le importó que él, según mencionaba el pastor, que él andaba más hediondo que a saber quién. Dice en su testimonio ese varón, ese vagabundo, que él estaba cansado de esa vida y que él había caído, escuche bien esto. En una ocasión dice que una jovencita le invitó a él a un lugar para consejería. Y resulta de que él llegó a ese lugar hablando con la jovencita y de repente entraron a un hotel porque la jovencita no quería estar en otro lugar. Un hombre recto, como lo decían ellos. Pero resulta, hermanos, que estando adentro la jovencita se le empieza a insinuar a este varón. El varón la empieza a rechazar y a rechazar y a rechazar y a rechazar. Hasta que la jovencita consigue lo que quería, que era hacer caer a ese varón. La jovencita era hija de una bruja. La bruja le había mandado para que caera ese hombre nuevamente a ser un vagabundo. Y el vagabundo decía en su testimonio, yo ya no quería andar en mi vida. Yo ya no quería eso. Y yo le había dicho al Señor, Señor, yo voy a ir a ese congreso que van a haber de pastores, pero si usted no me habla a mi vida esa noche, yo al salir de ese lugar me voy y me pongo el lazo porque así mi vida no tiene sentido. Yo quiero volver a avivar el Espíritu Santo que yo tenía antes. Hermanos, y resulta que el Señor le llama y le entrega un anillo. Para el Señor quizás ese anillo no valía nada, lo que valía era esa alma que andaba perdida. Era ese siervo, hermanos, que andaba perdido. Todo por muchas veces hacer las cosas mal. Quizás usted me puede decir, pero si hubiera sido un siervo de Dios, hubiera rechazado. Sí, hermano. Pero recuerde que el enemigo también cuando mete su mano es también de igual poderoso, no más poderoso que nuestro Dios, porque el único que sabemos que tiene poder para derrotarlo es nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, cayó. Y el Señor, hermanos, a este hombre lo que quería era volverle a avivar el fuego del Espíritu Santo. Lo que el Señor quiere, hermanos, en esta tarde a usted,
si usted siente que ya está apagado, es volver a avivar ese fuego del Espíritu Santo, para que usted vuelva a correr, para que usted vuelva a danzar, para que usted vuelva a alabar, para que usted vuelva a servirle a Dios, para que usted cuando venga a la iglesia venga a servirle a Dios, no a sentarse solamente en una silla, no a decir o a decir amén solo cuando tenga que decir amén o solo porque los demás dicen amén. No, hermano. Muchas veces el Señor lo que quiere es que nosotros saquemos todo nuestro interior y de que lo digamos y que lo hagamos desde nuestro corazón. Pero muchas veces no podemos porque el fuego o el Espíritu Santo ya está contristado, ya está apagado. Ahora, esos pasos que hemos estudiado: número 1, la oración; número 2, el congregarse; y número 3, el sacar de nosotros toda raíz de amargura, son los 3 pasos que usted de igual manera puede dar si usted siente que el Espíritu Santo ya no se mueve en usted. Hermanos, es tan duro ver cuando en una iglesia se está derramando tan hermoso el Espíritu Santo. Es tan triste ver cuando el Espíritu Santo se quiere mover, porque Él, a la hora que usted se lo permita, Él se quiere mover en una iglesia. En un lugar Él se quiere mover, pero muchas veces somos nosotros mismos los que le permitimos. ¿Por qué? Ahí estamos viendo y quiero ver quién está aplaudiendo, y quiero ver quién es la que está allá, y quiero, hermano, eso que no le interese. Aleluya. A usted lo que le interese es cerrar sus ojos y tener esa comunión con Dios, que solamente con Él es lo importante, que usted viene a una iglesia a adorarle a Él. No viene ni a adorar a un pastor, no viene ni a adorar a un hermano, ni mucho menos a la iglesia. Este lugar, se podría decir, no es nada sin la presencia de Dios. Así de que nosotros preocupémonos, hermanos, porque cuando vengamos a un culto, vengamos con todo nuestro corazón dispuesto para darle siempre la honra y la gloria a nuestro Dios, que Él es digno de recibirla desde todo nuestro corazón. Regálale una fuente de palmas a nuestro Dios y oramos al Señor.